En América Latina ha sido determinante reorientar su quehacer educativo, dado que los países del mundo tuvieron que tener detener muchas de sus operaciones como sistema. Todo esto provocó que el contexto educativo, un retraso en la enseñanza, un retraso en el aprendizaje, consecuencias importantes que ponen en alerta los indicadores de eficiencia interna, como el rezago, la sobriedad, el aumento del ausentismo. De acuerdo con los informes de la UNESCO, la pandemia afectó a más de 1.600 millones de estudiantes y jóvenes. Los alumnos más vulnerables fueron los más afectados, ya que en 2030. La pandemia provocó situaciones diversas, destacándose un retraso importante en la educación. Muchos países se han planteado estrategias para reactivar los procesos educativos y poder paulatinamente suplir las necesidades de aprendizajes. Priorizar la educación como un bien público es decisivo para recuperar los estudiantes en sus aprendizajes, traer de vuelta a quienes desertaron o están abandonados. En este sentido, sabemos que desde Chile, el gobierno ya de Chile ha diseñado un plan de reactivación educativa y que en ese marco se han recuperado experiencias y planteado estrategias para la mejora educativa, como la colaboración pedagógica y las tutorías. En ese sentido, doctora Müller, cuéntenos, por favor, en qué consiste esta estrategia de colaboración pedagógica y cuáles han sido sus experiencias más significativas en la implementación de esta estrategia para la mejora educativa. Hola Junior, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir experiencias y enriquecerlas a nivel latinoamericano. Una muy buena oportunidad para colaborar, justamente el tema que nos convoca. En relación a su pregunta, me parece bien importante destacar, bueno, yo trabajo en aprendizaje y desarrollo, por lo que me interesa mucho el desarrollo humano y hay evidencia proporcionada especialmente por la investigación de Michael Tomasello, que nosotros nacemos con impulso colaborativo y lo podemos demostrar desde muy pequeño. Como que al revés de lo que se piensa a veces que colaborar es algo que tenemos que aprender durante el desarrollo, parece que nacemos colaborando y algo pasa que se va inhibiendo esas habilidades de colaboración. Desde muy pequeños atribuimos intenciones, sabemos que está necesitando el otro. Entonces, rescatar esta habilidad de colaboración que según este autor nos hace nuestra cognición propiamente humana y nos diferencia de otras especies, es uno de los desafíos en educación justamente porque el contexto ha ido configurando la actividad pedagógica como una actividad más bien individual que se realiza en una sala de clase, normalmente a puerta cerrada, donde no queda mayor evidencia de lo que sucede ahí, por lo tanto se hace difícil almacenar y compartir buenas experiencias y poder usarlas como oportunidades de desarrollo profesional. Por otra parte, distintos países, tanto a nivel latinoamericano como también europeo, internacional, en Estados Unidos, se han hecho investigaciones acerca del tipo de desarrollo profesional que ofrecemos a nuestros profesores, que en general está encapsulado en experiencias como seminarios, talleres que son fuera de la escuela, muchas veces obedecen a intereses personales de los profesores y el bajo impacto que eso ha tenido finalmente en el aprendizaje de niños y niñas. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, nosotros ya empezamos antes de la pandemia en 2019 a trabajar la colaboración como una oportunidad de desarrollo profesional para favorecer como el desarrollo de los profesionales dentro de la escuela. Y entonces nuestro modelo, como usted me pregunta, tiene en sí como primer núcleo el establecer equipos de liderazgo instruccional, que son equipos donde directivos y profesores comparten un foco de cambio, un foco de mejora. No es solo los profesores trabajando, sino que hay directivos y profesores trabajando en equipo para lograr un foco de mejora que en el caso de Chile está señalado en sus programas de mejoramiento institucional, que son instrumentos que da el Ministerio de la Educación Pública, donde se tienen que comprometer con ciertas metas anualmente. Entonces, la idea es que se constituyan este equipo de liderazgo instruccional. Y el modelo particularmente que partimos investigando en 2019 con escuelas tanto en Santiago como en regiones, primero presencial y después a propósito de la pandemia pudimos adaptarlo a un contexto virtual, es un modelo que se basa, que ha sido probado en Shanghái,
en Tennessee por la Universidad de Vanderbilt, la profesora Sue Craven, y en Chile, que se basa tiene su base como en la línea de los estudios de clase, que tiene como objetivo tener un foco de mejora pedagógica, un foco de un aprendizaje clave que un equipo quiera trabajar para asegurar aprendizaje y quiera aprender de esa estrategia, entonces se traduce en una planificación conjunta de los equipos involucrados, incluido el equipo directivo, una implementación de clases donde se realiza observación, ya sea directa o se graba por video para después poder analizarlo, una retroalimentación de este equipo que se constituye y luego un proceso muy importante de refinamiento de esa planificación. De refinamiento quiere decir de poder analizar. Muchas veces nosotros hacemos la clase, pero no necesariamente volvemos a mirar esa planificación, esa estructura y decir cuáles son aquellos puntos en que podríamos haber mejorado a propósito de la experiencia y dejar esa planificación refinada, volver a probarla, que eso es algo que incluimos nosotros en el proyecto, una instancia de volver a probar la planificación refinada y poder dejarla almacenada y disponible para compartir al resto de los profesores de la escuela para el año siguiente o los cursos venideros. Entonces, la idea detrás de este modelo tiene tres principios que son muy relevantes, que independiente, porque cuando empezamos a trabajar con las escuelas, todos tenían distintas iniciativas de colaboración, pero cuando nosotros trabajamos específicamente tres, como que le llaman Chucrevi los no negociables, digamos, de desprivatizar la práctica, que significa abrir tu sala de clases, compartir tus experiencias directamente, no solo contar lo que hiciste, sino que otros puedan prestarte sus ojos, su experiencia, su oído, su sabiduría para retroalimentar tu práctica, es un ingrediente fundamental. Después que las prácticas sean compartibles y almacenables. Otro principio, es decir, que queden a disposición, que una vez que se trabaja en esta planificación conjunta no se pierda, sino que quede a disposición como material colegiado que se pueda compartir en la escuela y entre escuelas de las mismas características. Y por último también que sean validadas para el aprendizaje, que siempre, por eso nosotros hablamos de colaboración instruccional, que sea el foco en el aprendizaje. Hay muchos tipos de colaboración. Nosotros hemos hecho algunas clasificaciones, hay colaboraciones organizacionales que no tienen que ver con el foco instruccional, hay cooperaciones, hay coordinación en la escuela, pero esta colaboración de la que estamos hablando nosotros, colaboración pedagógica o colaboración instruccional, tiene como foco mejorar el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en asignaturas particulares o en habilidades particulares relevantes para la escuela. Esos son los principios del modelo que trabajamos. Como les digo, primero en un proyecto FONIE en forma presencial. También en ese proyecto generamos oportunidades para que se compartieran experiencias entre escuelas participantes, también que no fuera solo, sino que juntamos a los equipos de liderazgo instruccional de distintas escuelas para compartir experiencias. Lo llamamos como redes de experticia docente y también intraescuela. Y ahí lo importante, en ese caso nosotros trabajamos con un curso en particular que en Chile es el octavo año, que todavía es parte de la educación de primero a octavo, educación media, o sea, es considerado educación media, y en los cursos de lenguaje y matemática. Eso es el foco que podemos trabajar y quiero dejar ese muy importante en este modelo de colaboración, tener focos instruccionales claros. Un desafío para todos, eh, involucrarnos, trabajar mano a mano, definitivamente escuchando todo esto que tiene que ver con la colaboración y a la vez hablando del tema de tutorías, por cierto, cuando escuchamos la palabra tutorías pensamos en apoyo, en ayuda. Entonces, no bien, disculpe, ¿me escuchó, doctor Paulo? Eh, Junior, hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos, espero me escuchen bien. Un gusto saludarlos aquí desde, desde la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Eh, y a propósito de colaboración, como decía la profesora Magdalena Miller, tengo que contarles que estoy en la oficina de ella. Ella me prestó su oficina porque
en este minuto en nuestra facultad están haciendo unos arreglos. Entonces, gracias Magdalena por ese altruismo eh, que nos permite estar acá cómodamente conectados y nos hace bien porque sentir que estamos juntos, que estamos junto a otros, que podemos entregar información, que podemos facilitar el paso del otro, que vamos a colaborar en que se logren los objetivos como este seminario, ¿no es cierto? Hay mucha red de colaboración aquí. ¿Me sigo escuchando bien? Gente. Gracias. Entonces, claro, para nosotros la experiencia de tutoría comenzó así, ¿no? Comenzó como una oportunidad básicamente para ejercer la colaboración. ¿Estoy compartiendo bien mi pantalla? Sí. Sí, se Gracias, ve. gracias. Entonces, bueno, comentarles que este concepto que hemos definido como tutorías escolares en la UC es una forma de colaboración, es una forma de compromiso. Eh, Qué bueno saludar ahí a nuestros participantes y poder verles también ahí. Gracias, Andy, por conectar la cámara. Ojalá puedan ir saludándonos y contándonos de dónde están conectados en el chat. Siempre es bueno saber de dónde están. Fidelina ahí se suma también. Qué bueno verla. ¿Ah? Uno se imagina dónde podrán estar. Estamos bastante distantes en la distancia, pero muy cerca aquí en el tiempo. Gracias, Joelí Rodríguez. Qué bueno verla. Gracias por compartir su visualización. Entonces, las tutorías son, en efecto una experiencia que pone en acto la colaboración. Berta, qué bueno, hola. Pone en acto la colaboración porque tal vez si uno pone en Google la palabra eh, liderazgo escolar, que es una palabra que a nosotros nos inspira y nos gusta mucho, aparecen millones eh, de oportunidades de acceder. Pero si uno pone la palabra colaboración, estas palabras, estos millones se multiplican, ¿no es cierto?, por 5, por 6. Colaboración es una palabra que nos gusta. El desafío es cómo hacer que esta colaboración se transforme en acto y un acto permanente y un acto relevante. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía la profesora Magdalena, una colaboración pedagógica. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer que estas oportunidades de colaboración se expandan y atraigan a nuevos participantes? Entonces nosotros, en conversaciones en la Universidad Católica de Chile, con nuestras autoridades, desde el rector, nuestro decano, expertos como Ernesto Triviño del CENTRE o la misma profesora Magdalena Miller, desde la Facultad de Educación, que en ese minuto lideraba la dirección de formación pedagógica, ¿no? Y más interesante aún, expandiendo el análisis a otras facultades, ¿no? Que no siempre conversan tan intensamente de educación. Facultades de economía, ingeniería, escuelas de psicología, de gobierno. La universidad nos enseñó, como en otras oportunidades, que son importantes nuestros conceptos y son muy importantes nuestras prácticas. ¿Cómo llevamos a la práctica estos conceptos? Y bueno, surge esta idea de tutorías escolares en la UC, que yo voy a ir compartiendo con ustedes como un buen ejemplo de, por una parte, la solidaridad, el servicio, la práctica y la influencia, ¿no es cierto? Y nos encanta poder compartir
estas buenas experiencias, estas buenas prácticas, y los voy a dejar invitados al final de la sesión a nuestro próximo evento, donde ustedes también podrán participar e incluso presentar su propia experiencia. No sé, Junior, si te interpreto bien en las primeras líneas, porque no te escuché en detalle la pregunta, pero sé un poco que la idea era presentar y complementar lo que se está conversando. Sí, esa es la idea, Pablo, realmente cómo funciona la tutoría en el marco de la recuperación educativa y cuáles experiencias y aportes podría destacar con relación a esta estrategia en temas de recuperación de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, la experiencia de tutorías escolares en la UC surge por la investigación. La primera pregunta es frente a las pérdidas de aprendizaje, que se producen por muchas razones. El estudio de las pérdidas de aprendizaje no es algo que se inventó, ¿no es cierto?, en el contexto de pandemia. Las pérdidas de aprendizaje, los riesgos de no aprendizaje ocurren por distintas razones. Algunas razones son sociales, ¿no es cierto?, como la denominada brecha de capital sociocultural. Saludamos ahí a Reisi. Hola, buenos días. Qué bueno que esté ahí. Reisi sano parece. ¿Ah? También se producen por cuestiones bien concretas, como las vacaciones de verano, por ejemplo, que en el fondo no son las vacaciones, sino que es la interrupción de la continuidad escolar, y que en algunos ciclos, como el ciclo básico, son especialmente sensibles, ¿no es cierto? Las interrupciones se producen por enfermedad, se producen por crisis políticas, sociales, por conflictos gremiales. Hay muchas razones por las cuales los niños ven interrumpida su proceso escolar regular. Y lo que aprendimos en el contexto de pandemia era, primero, que lo sabíamos, segundo, que lo podíamos predecir, tercero, que sabíamos dónde iba a ocurrir, cuarto, sabíamos dónde iba a producir mayor efecto. Esto ya piensen ustedes que nosotros en julio del año 2020, ya teníamos resultados de las pérdidas de aprendizaje en el hemisferio norte, ¿no? Y además los modelos sabían que se iban a producir pérdidas de aprendizaje muy fuertes, particularmente en matemática, particularmente en los niveles superiores, y especialmente en los niños que tenían condiciones más adversas. Eso lo sabíamos. ¿Sí? Lo que no sabíamos es qué podíamos hacer. Y yo decía, lo primero que hay que decir es que una decisión estratégica de mejora tiene que ver con la evidencia. Y bueno, nos pusimos a revisar y nos pusimos a analizar qué estaba pasando, ¿no es cierto?, con las iniciativas que mejoraban estas pérdidas, y las tutorías eran muy efectivas, más baratas, eran efectivamente de relativamente fácil implementación. El gran dilema que tenía es el crecimiento, en la escala, ¿no es cierto? Como muchas cosas que ocurren en educación, que son muy buenas, pero es difícil de escalar. La universidad aportó ahí investigación. Pero también hay experiencia. La evidencia importa, los datos importan, los gráficos, los informes internacionales son importantes, la metaanálisis, pero la experiencia también importa. Y en la universidad teníamos experiencia. Hay facultades como la Facultad de Medicina que es especialmente experta en la implementación de tutorías escolares. En nuestra Facultad de Educación se han implementado distintas iniciativas de apoyo a estudiantes novatos por estudiantes mayores. Incluso hay mentorías entre docentes que se incorporan a la facultad y docentes que tienen mayor trayectoria. O sea, no solamente la evidencia decía que esto era interesante y era efectivo, sino que también la experiencia nos decía que valía la pena replicar. Y no solamente importa la experiencia y la evidencia, porque a veces tenemos la evidencia y tenemos la experiencia, pero a veces no queremos hacer eso. Hay algo en nuestra voluntad que nos impide llevar esto a la acción. Entonces, también importan nuestras preferencias, y nos fuimos convenciendo de que queríamos hacer esto.
y nos fuimos convenciendo de que valía la pena hacerlo. Y aquí fue muy importante también la influencia institucional, porque vimos a autoridades de la universidad, autoridades de nuestra facultad, académicos de distintas facultades que querían hacer esto. Y cuando hay ese querer, aumenta la capacidad de poder, ¿no? Así que hubieron muchas razones por las cuales esto fue una buena experiencia, Junior. Bien, muchas gracias, Paulo. En definitiva, valorando la extraordinaria experiencia que ustedes han tenido para la implementación de estas estrategias, definitivamente la recuperación de aprendizaje es un tema que ha inquietado mucho y tiene ocupado a todos los sistemas educativos, ya que han sido afectados significativamente por la pandemia, como ya lo hemos señalado anteriormente, y que de alguna manera ha obligado a los gobiernos a reorientar sus planes y prestar mayor atención a las innovaciones, plantearse estrategias para la reactivación educativa. El modo de enseñar, de aprender, en casi todos los casos requiere la incorporación saludable de las herramientas tecnológicas y abre un telón a un sinnúmero de posibilidades para aprender, enseñar y avanzar y establecer lazos de cooperación nacional e internacional como lo estamos haciendo ahora. Entonces, esto abre un camino para nosotros ya ir estableciendo lazos y poder colaborar de manera conjunta, como lo estamos haciendo ahora, como República Dominicana y como Chile. En ese sentido, doctor Paulo, ¿cuáles retos trae consigo la implementación de las tutorías ante este escenario que tenemos? ¿Y cuáles representa para el liderazgo educativo de la región? ¿Voy yo entonces, Junior? Sí, sí. Em, bueno, como toda decisión estratégica y como toda decisión que requiere liderazgo, evidentemente existen riesgos, ¿no? Nosotros sabemos lo que la evidencia dice, nosotros conocemos lo que nuestra experiencia nos enseña, y nosotros sabemos lo que queremos en nuestras preferencias, pero no necesariamente los resultados van a ser los mismos. La universidad impulsó esta política de tutorías escolares. Eso no quiere decir que es ni la responsable ni la única voz en este tema. Por supuesto que existía mucha otra iniciativa, y particularmente nosotros nos sumamos al plan de reactivación educativa del gobierno como colaboradores, ¿no es cierto? Y en ese sentido los riesgos son efectivamente amplios, son riesgos políticos, son riesgos de ejecución, son riesgos éticos. Imagínense lo que significa que nosotros le abramos las puertas de hogares de niños en distintos lugares del país a un adulto que está disponible para enseñarle, ¿no es cierto? El principal riesgo que puede ocurrir ahí son las interacciones que pudieran provocar ciertas situaciones de incomodidad, de malestar entre los distintos involucrados. En segundo lugar, pueden haber riesgos políticos también, porque efectivamente a los profesores, eh, a los gremios docentes, les puede parecer, ¿no es cierto?, que se está haciendo algo que es muy serio y que es muy complejo de una manera muy rápida, con recursos limitados, y que se puede estar poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, una experiencia pedagógica de calidad. En tercer lugar, hay riesgos de imagen, porque efectivamente cuando uno hace algo que tiene una gran cobertura, una gran escala, tú puedes tener más de 5.000 tutorías muy bien ejecutadas, como es el caso de lo que hemos logrado este segundo semestre. Pero si hay una donde ocurre algo que es complicado, se pone en riesgo el sistema completo. Entonces, evidentemente hay riesgo, el liderazgo tiene que ver con eso, el liderazgo tiene que ver con tomar decisiones, decisiones en contexto de incertidumbre, decisiones con información incompleta, decisiones que pueden tener un muy buen resultado, pero decisiones que no son certeras, que no son absolutamente ciertas. Evidentemente el riesgo es parte del liderazgo, y para eso necesitamos líderes enfocados en lo pedagógico y que ponen en primer lugar el interés del aprendizaje, de la enseñanza a la hora de tomar decisiones.
Bien, gracias, Pablo. Bien, Magdalena, doctora Magdalena, ante este escenario que hemos planteado y que Pablo también plantea, ¿cuál es el desafío? ¿Entiende usted que tiene liderazgo educativo en Latinoamérica? ¿Y cómo la estrategia de colaboración pedagógica puede contribuir a la mejora de los procesos que desarrollan los maestros y maestras y asimismo también nuestros alumnos? Sí, Junior, creo que hay desafíos en distintos niveles. Eh, Puedo compartir la experiencia chilena, muy importante lo que son el macrosistema, las leyes, y nosotros tenemos un paraguas ahora desde el 2016, se promulgó una ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que entre otras cosas pone como exigencia a los directivos hacerse cargo de plantear planes locales de formación que signifique que hay desarrollo profesional en las escuelas. Entonces, hay un instrumento como desde la legislación que promueve la colaboración y que genera planes de mejora, planes locales de formación con estructuras bien definidas que los directivos tienen de las que los directivos tienen que hacerse cargo. Y otro ingrediente muy importante en esta línea es la ampliación del tiempo no lectivo. La colaboración surge, como decía yo, en forma más bien natural y puede haber muchas iniciativas de coordinación entre profesores que lo hacen cotidianamente, le llaman en Talis, en el informe Talis, se llaman como un sistema de colaboración informal, porque se prestan materiales, porque hablan de casos, pero eso no queda, como decía, sistematizado ni validado para la mejora y disponible para otros, sino que son interacciones más bien casuales. Esas van a seguir ocurriendo y son muy valiosas. Pero las instancias de cooperación formal que nosotros estudiamos y que tienen impacto en los aprendizajes de niños y niñas necesitan una estructura particular. Y esa estructura particular es algo que los directivos y el liderazgo escolar tiene que propiciar. Entonces, no sé cómo es en República Dominicana la distribución, o si está normada o legislada, la distribución entre horas lectivas que el profesor pasa frente a la sala de clases y las no lectivas, que supone que tienen que ver con tiempos de preparación, evaluación, comunicación con padres, apoderados, cuidadores y justamente colaboración con otros profesionales. Nosotros pasamos de 30% a 35% a partir de esa ley y en contextos que pueden probar altos niveles de vulnerabilidad en los niveles primarios hasta 40%. Eso es un incremento importante, pero sin embargo no basta con esas horas no lectivas, tener suficientes horas no lectivas que tienen que estar normadas y cuidadas, sino que los líderes escolares justamente las cuiden, las intencionen y las articulen para que no sean iniciativas individuales de los profesores, sino que pueda programarse esa hora no lectiva de tal manera de que equipos, por ejemplo, este equipo de liderazgo instruccional que tiene una meta común de mejora de aprendizaje, pueda tener tiempos compartidos para que eso pase. Porque el riesgo es que finalmente con las licencias, etcétera, los profesores en sus horas no lectivas terminen haciendo reemplazo y no se cuide el tiempo que tienen para colaborar. Sin tiempo y estructuras de colaboración, materiales, rutina, no hay posibilidad. Y por otra parte también es un desafío para el liderazgo en América Latina, yo creo que en el mundo, aprender estrategias de colaboración. O sea, no es algo, la colaboración pedagógica es algo que tiene ciertos formatos, forma para ser efectiva. Por ejemplo, en nuestra investigación nos encontramos con directivos que en general tenían los procesos de evaluación y acompañamiento como una misma cosa. Entonces, un tema de observación de sala de clase, de retroalimentación entre pares, era dado con fines evaluativos, pero no necesariamente con la continuidad y acompañamiento para que el profesor o profesora pudiera mejorar su desempeño. Entonces, estructurar, separar la evaluación del acompañamiento pedagógico es un tema relevante desde el liderazgo escolar. Y por otra parte, que los directivos desarrollen habilidades, porque también nos encontramos con directivos que en general entraban a la sala de clase, miraban exclusivamente al profesor, no al estudiante, no al contenido. Eso hace que el profesor se sienta relativamente observado. Una conducta humana natural es protegerse cuando no se siente amenazado. O sea, había una situación, un contexto de amenaza y en general la forma de registrar información para dar retroalimentación tenía mucho foco en juicios. Juicios acerca de lo que no hizo el profesor, lo que no estaba presente, lo que podría hacer mejor.
Entonces, no se registra cualitativamente y descriptivamente las cosas que sí se ven, donde sí se puede configurar un diálogo profesional. Y creo que eso ha sido uno de los ejes de nuestro trabajo, como detectar cuáles son las prácticas que contribuyen a la colaboración. Por ejemplo, estrategias de observación, de registro de clase, de retroalimentación basada no en la posibilidad de tener un diálogo profesional y no una sensación de enjuiciamiento, que hay que dedicarle tiempo, estructura y trabajo. No se dan en forma espontánea, en general en nuestra experiencia. Lo que sea en forma espontánea, quizás es más los diálogos de juicio, los diálogos asimétricos. Estamos promoviendo que si es una genuina colaboración, nosotros le prestamos, como decía antes, nuestros ojos, nuestra sabiduría, nuestra experiencia y nuestro como rol de observador a otro para mejorar su práctica. Entonces, eso parece totalmente relevante. Tiempo, a nivel gubernamental de leyes, también estructura, tiempo pagado para la colaboración, donde se pueden hacer esta estructura y donde tanto los equipos directivos como los profesores puedan tener oportunidad de desarrollo para justamente promover estas habilidades de colaboración. No dar por hecho que es algo que funciona espontáneamente, sino que hay que entrenarlo y hay que robustecerlo. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Desde hace mucho tiempo se han venido cuestionando la capacidad de liderar y gestionar que deben tener los pueblos, y cada vez cobra más sentido el papel de liderazgo para la mejora. Este, Desarrollar habilidades colaborativas y la interacción irrestricta de todos los actores para garantizar el cumplimiento de las metas. Y más aún cuando hablamos de recuperar los aprendizajes ante la evidente pérdida que generó la pandemia. En este orden, y me gustaría que sean bien breves, ya por cuestiones de tiempo que tenemos aquí muy limitado. Doctor Paulo, ¿piensa usted que el liderazgo regional debe prepararse cada vez más para generar espacio de articulación en el ámbito educativo? ¿Por qué? Bueno, efectivamente, en una conversación como la de hoy, estamos poniendo énfasis en estos conceptos como colaboración, liderazgo, que van concretándose en la idea de redes, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser muy importante que estas redes que puedan maximizar la colaboración al interior de los colegios, entre los colegios, eh, también se den entre territorios. Chile, por ejemplo, es un país bastante largo, como ustedes lo ven en el mapa. Nosotros tenemos más de 10.200 unidades educativas, más de 200.000 profesores, más de 3.600.000 estudiantes en el sistema escolar, y por lo tanto la necesidad de conectar es muy amplia. Pero lo importante es que esto se traduzca en actos, que se traduzca en práctica, en una forma de hacer las cosas que nos enseña cómo es la educación que queremos. Voy a compartir con ustedes rápidamente algunas imágenes. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que no necesariamente son de pedagogía, son estudiantes de derecho, estudiantes de química, estudiantes de ciencia. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes de profesionales de fundaciones de la sociedad civil que participan de nuestro curso Cerrando Brechas Educativas y nos enseñan cómo han ganado experiencia. Acá tenemos a nuestro primer grupo de clase con profesores de distintas facultades, ¿no es cierto?, con invitados de estas fundaciones. Y fíjense, hasta nuestro rector está presente ahí, ¿no es cierto?, en la sala de clase. Eh, eh, Acá tenemos estudiantes de ingeniería pensando en temas de lectoescritura. Esto es como raro, ¿no es cierto?, tener estudiantes de pregrado, de ingeniería civil industrial, de ingeniería metálica, qué sé yo, pensando en lectoescritura. Esto se ha podido hacer. Acá tenemos estudiantes que tradicionalmente dicen que son malos para escribir porque son del área de ciencia y están haciendo sus reflexiones personales muy concentrados, como ustedes les pueden ver. Esto fue justo la semana pasada.
Mañana vamos a tener una feria donde los distintos participantes de esta experiencia van a mostrar sus ideas para mejorar. En esa feria están invitadas personas del Ministerio de Educación que van a ver ideas de universitarios que no teniendo mucha experiencia se atreven a plantear iniciativas. En este curso tuvimos incluso la oportunidad de tener al Ministerio de Educación en nuestras actividades de sala de clase. Aquí al medio ven ustedes a nuestro ministro de Educación, a nuestro rector, a nuestro vicerrector académico, autoridades de fundaciones externas, profesores de facultades de ingeniería, de economía, estudiantes de distintos lugares. Esto tiene rostro, ¿no? Tiene evidencia, esto tiene política, pero esto tiene rostro. Hay personas que están acá involucradas y que usan parte de su tiempo en esto. Cuando el liderazgo mueve la voluntad de las personas hacia un concepto común, efectivamente el liderazgo aparece como un recurso muy importante. Y por eso los voy a dejar invitados a nuestra jornada de liderazgo escolar, que es en enero próximo. Esta es una jornada totalmente gratuita. A través de la organización del seminario les vamos a dejar los accesos y van a poder conectarse con líderes de Latinoamérica. Entonces, la pregunta de Junior: ¿qué esperamos del liderazgo en la América? ¿Cómo podemos conectar y colaborar para la mejora educativa? Efectivamente, no tenemos muchas restricciones tecnológicas, no tenemos muchas restricciones de idioma en América Latina, somos bastante homogéneos en el uso del español, no tenemos restricciones, ¿no es cierto?, de eh, conflictos políticos, particularmente entre los educadores. Somos muy fraternos, apuntamos al mismo foco, que es la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Por lo tanto, seguramente lo único que nos falta es poner en la práctica, es poner en alto estas ideas tan bonitas de colaboración. Sí, muchas gracias, Pablo. En definitiva, Pablo ha dicho algo muy importante. Si sumamos fuerzas, voluntades, de verdad esto podría funcionar, esto que plantea de la colaboración. Y en este caso, doctora Magdalena, ¿cuáles aspectos usted destacaría sobre la importancia del liderazgo en la promoción de una cultura de colaboración pedagógica? Bueno, ya he referido algunos aspectos antes, pero creo que me parece, si tengo este minuto para destacar algo, en la cultura pedagógica creo que es indispensable la creación de una cultura de confianza. Y la cultura de confianza parte por generar estos espacios donde genuinamente podamos tener intercambios profesionales que tengan como foco el aprendizaje, que es lo que nos motiva a trabajar la educación formal en la escuela, ¿no? Lograr aprendizaje en niños y niñas, tanto en todas las áreas curriculares, incluidas aquellas áreas que tienen que ver con el desarrollo socioafectivo, que es uno de los focos de la recuperación educativa que tiene nuestro ministerio. La generación de esos espacios de confianza pasa, por ejemplo, por crear estas instancias, como decía antes, de estos equipos compartidos, donde los roles no son de un directivo que va y evalúa a un profesor, sino que tienen una meta conjunta, entre en ciclos de mejora. Trabajamos la idea de pensar juntos una visión compartida acerca de lo que son los aprendizajes y cómo que queremos que se vean nuestras salas de clase colectivamente, puede ser a nivel de asignatura o algún nivel, o grupos pueden tener algunos focos diferente o un foco que nos una como escuela y que sea parte de toda la escuela, pero tener instancias de poder dialogar y llegar a esa visión compartida sobre la enseñanza y el aprendizaje, le llamamos nosotros nuestro futuro deseado, y ese futuro deseado centrado en veo niños, niñas y jóvenes que como el sujeto de nuestro foco son los niños, niñas y jóvenes. En vez de pensar, veo profesores que tienen más iniciativas, no sé, yo pienso mi futuro deseado, veo niños, niñas y jóvenes que, y nos ponemos de acuerdo en qué queremos ver en nuestras salas de clase. Y ahí propiciamos eso que decía el profesor Volante, que tiene que ver con acciones que se traducen en hábitos, que después se generan rutinas.
como importante establecer rutinas de colaboración y eso se da en ambientes de confianza. Y quiero destacar también la idea del que hablé antes del triángulo instruccional, también como líderes mirar la interrelación que se da en la sala de clase entre profesores, estudiante y contenido. Nos importa esa interrelación entre por contenido entiendo el contenido de nuestra interacción, pueden ser contenidos curriculares, pueden ser contenidos que no están de convivencia, de distintos ámbitos, pero poder mirar esos tres focos y eso es en lo que nos hemos abocado a generar plataformas, repositorios de video, plataformas de seguimiento que permitan justamente almacenar a través de videos, por ejemplo, las interacciones y poder analizarlas y generar retroalimentación en estos equipos centrada en los estudiantes en primer lugar. Por eso ponemos mucho énfasis en que para ejercitar eso los profesores partan observando. Veo estudiantes que, antes de decir nada del profesor, veo estudiantes que, y ahí digo, el profesor, ¿qué hace para que los estudiantes hagan eso? Y hacer eso es un trabajo que genera una cultura donde los profesores fundamentalmente se sienten parte de un equipo y no amenazados. Así que creo que eso es la cultura de confianza, es algo que es muy relevante para la mejora pedagógica desde la colaboración. Muchas gracias por los aportes de ambos, tanto a Magdalena como a Paulo. Definitivamente este espacio ha sido una riqueza para nosotros. Todo nos motiva siempre a aprender cosas nuevas, a ver las cosas diferentes. En este caso, aprendimos y hemos conocido un poco más sobre las tutorías escolares, como la plantea Paulo, pero también sobre la colaboración pedagógica, como Magdalena la plantea. Ambas acciones nos permiten a nosotros democratizar el aprendizaje, favorecen el apoyo colaborativo y trascienden la enseñanza tradicional. Para continuar ya con el desarrollo de este panel, abrimos la sesión de preguntas para nuestros panelistas. Si de los participantes que tenemos ahí en Zoom o YouTube siguiéndonos a nosotros, tienen algunas preguntas, este es el momento para los doctores. Penélope que está ahí, me deja saber si tienen preguntas. No hay preguntas, entonces, Penélope. Bien, entonces pues vamos a concluir entonces este panel. Eh, si pueden hacer la pregunta por el chat, si así lo desean, escribirla. Esperamos. Muy bien, compartan. Dice Pablo. Que dicen por aquí, excelente, todo te ha quedado muy claro, felicitándola por las ponencias que han tenido. Bien, definitivamente para nosotros, la información que hemos recibido de ustedes, Magdalena y Pablo, ha sido gratificante. Bueno, aparece una pregunta por aquí, dice Rosa. ¿Qué acciones, vamos a ver, qué acciones debemos promover para que se dé un cambio positivo en el acompañamiento pedagógico a los docentes y estudiantes? Está abierta la pregunta para cualquiera de los dos. En relación al acompañamiento pedagógico, la pregunta es, ¿cuál es? Sí, ¿qué acciones debemos promover para que se dé un cambio positivo en el acompañamiento pedagógico a los docentes y estudiantes? Yo creo que en primer lugar empezar con experiencias acotadas, piloto, empezar un poco el llamado a la acción, como de generar esa estructura de colaboración y en la medida que los profesores van teniendo posibilidades de, en función de un foco, establecer un foco de mejora, que como decía antes, lo comparten en un equipo o la escuela en general, dependiendo de las características del contexto, que puedan tener un foco común por el que trabajar y desarrollar estrategias que después planifican en conjunto, implementan. Entonces,
muy importante esta parte de observación y retroalimentación, distribuir el discurso, que no sea siempre los directivos que retroalimentan, es fomentar la retroalimentación entre los profesores, registrar abiertamente. En estos contextos de acompañamiento, yo recomendaría evitar del todo el uso de pautas de observación, sino que más bien el registro abierto de recoger evidencia de qué dicen los niños, cómo interactúan, cuáles son las preguntas que están respondiendo, cuántas preguntas abiertas se hacen. Por tener dependiendo del foco de la mejora, tener esa oportunidad de interacción genera en nuestra experiencia de investigación un diálogo profesional mucho más nutrido que el asistir a observar clases exclusivamente con una pauta preestablecida, con niveles que después cuesta mucho poder establecer un diálogo profesional. Cultura de confianza, diría yo, lo que habla anteriormente, donde los profesores se sientan que realmente es un lugar donde se valora la enseñanza y el aprendizaje y hay oportunidades para mejorar, para probar. Una vez que se prueba, se refina, como decía en el ciclo, y se deja disponible para compartir y para futuras clases o también como modelos escalables, como decía el profesor Volante también. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Espero responder. Bueno, sí, gracias. Bueno, ya no tenemos más tiempo para continuar con más preguntas. En definitiva, este tratamiento y esta experiencia que nos han expuesto tanto Magdalena como el doctor Paulo con relación a las tutorías escolares y la cooperación pedagógica, eh, ayuda muchísimo a los estudiantes a recuperar el aprendizaje, que es un tema que ahora mismo nos tiene preocupado. Este panel de liderazgo para la recuperación educativa, colaboración pedagógica y tutorías como motores para la mejora. En definitiva, busca eso y nos permite a nosotros estrechar lazos como dominicanos, como chilenos, como Latinoamérica. Entonces, es una oportunidad que tenemos nosotros para seguir creciendo, aunando esfuerzos para colaborar. Como bien lo ha dicho Magdalena, la colaboración es sumamente importante porque una estrategia que permite eh, la articulación entre pares, focalizada, centrada en los aprendizajes, donde cada quien puede ir mirando sus habilidades y puede aportar desde sus habilidades. Puede ir mirando las necesidades estructurales que hay y puede ir relacionando tanto las competencias profesionales como aquellas necesidades que se van dando en cada uno de los sistemas. Esas experiencias apoyan y guían y complementan todo el trabajo escolar. Es importante estrechar lazos de colaboración, dinamizar los procesos educativos, continuar rompiendo fronteras y compartir experiencias educativas que permitan a los diferentes contextos escolares tener diversas opciones para acelerar los aprendizajes, disminuyendo las brechas sociales, culturales y educativas. Para ello, el liderazgo debe estar preparado y abierto para una sana colaboración, tener una visión sincera y proactiva de la necesidad de los aprendizajes. Cuando hablamos de liderazgo, no solo hacemos referencia a los gobiernos, también incluimos los líderes escolares, directores, coordinadores, a los padres, los maestros que desde sus espacios también lideran. Entonces, este último, el docente, juega un papel determinante para guiar y focalizar y formar a los estudiantes que demandan nuestra sociedad. Personas que aprendan, que sean empáticos y capaces de enfrentar las situaciones que el contexto les rodea. Agradecemos a todos los participantes, agradecemos a la doctora Magdalena y al doctor Pablo. Queden bien y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá y por la oportunidad de compartir. Chao, chao, muchas gracias. Saludos desde Santiago. Bye. Saludos, que aprovechen.